días, qué gusto recibirles con las primeras noticias de TV Ciudad, con una temperatura de 19 grados que nos está acompañando esta mañana en Montevideo. Saludo cordial a quienes nos siguen por Uniradio, la radio de la Universidad de la República, 107.7 de FM, por señal abierta, 6.1, por tvciudad.ui y por YouTube. Vamos a arrancar con el pronóstico del tiempo para las próximas horas. ¿Qué dice Inumet? Tenemos una temperatura máxima que en el día de hoy va a ser de 30 grados, el cielo estará soleado en esta jornada. No se prevé presencia de nubes, básicamente va a estar una jornada estupenda para la playa, así que aprovechenla. El martes, mañana, 14 de enero, las temperaturas irán subiendo, 19 y 32, las temperaturas extremas, alta humedad, por eso también está un poquito pesado, también estará soleado mañana y el miércoles igual 20 y 33 grados, sí que va a ser calor la jornada del miércoles 15 de enero, cambio de quincena para muchos veraneantes. Esto es lo que el pronóstico de meteorología para hoy y les contamos que tenemos muchas cosas para compartir con ustedes hasta las 9 de la mañana. Uno de ellos es el precio del boleto. La Intendencia resolvió aumentar el precio que va a regir a partir de mañana martes. El boleto de 1 hora pagado con la tarjeta STM va a aumentar 4 pesos a partir de mañana. El detalle en un ratito nada más. Luego les contamos que esta jornada, este lunes, se vuelve a trabajar allí lo que tiene que ver lo que tiene que ver con la transición, porque retoma el trabajo Yamandú Orsi, el presidente electo. Se esperan reuniones con todas las carteras y los ministros de turismo, el entrante y el saliente, se van a reunir en esta jornada por primera vez de manera presencial. También vamos a contarles que el próximo martes, es decir, mañana, el Parlamento sesionará en régimen de comisión permanente y va a analizar una propuesta de la coalición de gobierno de una declaración de condena a la situación de Venezuela, que recordemos que Nicolás Maduro asumió su tercer mandato. El Movimiento de Participación Popular va a presidir la Cámara de Representantes y tendrá la coordinación de las bancadas del Frente Amplio en el Senado y en Diputados desde el 15 de febrero. Allí también comienza a darse esta transición y ajustar todo lo que tiene que ver con las piezas de lo que va a ser la próxima legislatura. La esposa del empresario narco Martín Mutio denunció las condiciones humillantes de reclusión que vive su esposo. Está en el Concar, rodeado de ratas y víboras, y dijo que su pareja fue un trofeo político. Vamos a ir con más detalles en un ratito nada más. Del ámbito internacional, destacamos que Donald Trump va a asumir su segundo mandato el 20 de enero como primer convicto en controlar la principal potencia mundial tras ser condenado con la causa que le inició una ex actriz porno en 2016. También sobre las 8:30 de la mañana vamos a estar hablando de un trabajo de investigación que tiene miradas de México, de Uruguay, de distintas partes del continente para abordar temas de género, violencias y castigos en el sur global. Así se llama el trabajo de investigación, que contiene varios trabajos, coordinado por Gabriel Tenenbaum y Mariana Robello. Esto será 8:30 de la mañana. ¿Cómo impactan las violencias en las niñas y a las mujeres en el sur global? Será el tema central de esta entrevista. Y ahora, ¿qué les parece si abrimos la ventana hacia las calles de Montevideo para, con datos del Centro de Gestión de Movilidad, ver por dónde circular, por dónde no? @IMTránsito, @MB Transporte para seguir en tiempo real cualquier cambio en la circulación al instante. Les adelantamos, igual que Maciel entre Rambla 25 de Agosto y Piedras, el corte estará hasta las 5 de la tarde. Esto es por el estacionamiento de vehículos de turismo en esa zona. José María Montero entre Luis de la Torre y Coronel Mora, el corte será hasta las 3 de la tarde por trabajos de hormigonado, y Luis de la Torre entre Benito Lamas y Carlos Maeso, el corte será hasta las 4 de la tarde por trabajos de carga y descarga. Y
Este lunes, como decíamos, se van a retomar todo lo que tiene que ver las actividades de transición allí en el edificio ubicado en Palermo, aquí en Montevideo, tras culminar unos días de descanso que se tomó el presidente electo Yamandu Orsi. Las actividades formales, como decíamos, se van a concentrar en el edificio Alemania, mientras que también continúan los encuentros paralelos informales que escapan a las cámaras, es decir, que no nos enteramos, pero que están sucediendo para que esté todo listo para el 1 de marzo. Entre los temas que están sobre la mesa del gobierno electo figura la necesidad de contar con mayor información, especialmente en materia económica, pero también en cada uno de los ministerios, con excepción de turismo, donde el jerarca designado, Pablo Menoni, destacó el intercambio con su par Eduardo Sanguinetti, con quien se reunirá este lunes de forma presencial por primera vez. También está pendiente de resolución lo relativo al proyecto Neptuno y la firma del contrato anunciada por el presidente Luis Lacalle Pou. Y en el plano internacional destaca la situación en Venezuela y la asunción de Donald Trump el lunes 20. También se anunció que con el regreso de Orsi de su licencia se va a comenzar a negociar la participación de la oposición en las empresas públicas a partir de marzo y completar toda la estructura ministerial y otros organismos. Y también va a haber actividad en el Parlamento porque mañana está convocada la Comisión Permanente del Parlamento con la propuesta de la coalición de gobierno de expresarse sobre la situación que se vive en Venezuela. El oficialismo busca acordar con el Frente Amplio una declaración, un pronunciamiento en rechazo a la asunción presidencial de Nicolás Maduro el pasado viernes. Los partidos de la coalición republicana solicitaron convocar a una sesión de la Comisión Permanente, que trabaja durante el receso legislativo, para el martes a las 14:30 horas, con el fin de discutir la situación en Venezuela, tras la jura presidencial de Nicolás Maduro por tercer periodo consecutivo este viernes. La iniciativa fue trasladada por parte de la senadora del Partido Nacional, Graciela Bianchi, al senador y presidente de la Comisión Permanente, el socialista José Núñez, bajo el entendido de que la asunción de Maduro consolida un golpe de Estado en el país caribeño, algo que amerita la condena del Parlamento uruguayo. En diálogo con MBD Noticias, Núñez confirmó la realización de la instancia e indicó que por el momento el Frente Amplio no ha resuelto aún una postura sobre el tema. Según dijo, la bancada de la oposición en la Comisión Permanente se va a reunir antes de la sesión para resolver qué posición llevará al debate con el oficialismo. Las declaraciones conjuntas como la que propone la coalición de gobierno se aprueban por mayoría simple. El gobierno uruguayo reconoció al candidato de la oposición, Edmundo González Urrutia, como el verdadero mandatario electo de Venezuela, algo que no han hecho las autoridades de la administración entrante. Y también a nivel parlamentario se prepara la transición, en este caso en el Frente Amplio se ha trabajado y se prepara para asumir la conducción del Parlamento a partir del 15 de febrero. Y de acuerdo con las fuentes políticas consultadas con MBD Noticias, el MPP ocupará 3 de los 4 cargos más relevantes en el Parlamento. El principal puesto legislativo, el de presidir la Asamblea General y el Senado, será el único que estará a cargo de una mujer, en este caso de Carolina Cose, por ser la vicepresidenta desde el 1 de marzo, único puesto a su vez que no representa al sector MPP. En este sentido, las fuentes confirmaron que el diputado capitalino del espacio 609, Sebastián Valdomir, será el primer presidente de la Cámara de Diputados de la próxima legislatura, mientras que su compañero de sector, Mariano Tucci, tendrá a cargo la coordinación de la bancada, una tarea que ya desempeñó en el actual período. Por otro lado, las fuentes confirmaron que el coordinador del oficialismo en el Senado será el reelecto senador MPPista Daniel Cayani, completando así la coordinación hasta el año 2026. En cuanto al trabajo que vienen desarrollando, las bancadas electas en octubre se reunieron por primera vez en diciembre de 2024, y mientras que en diputados todavía no hay fecha para el próximo encuentro, el Senado lo hará el lunes 20 por segunda vez. La agenda estará marcada por las 48 medidas que anunció durante la campaña Yamandu Orsi en Colonia y reflotar proyectos no aprobados en este periodo. Por ejemplo, la prohibición del despido sin causa justa, la reducción de la jornada laboral, acelerar los procesos para el acceso a viviendas abandonadas y reactivar el Fondo Nacional de Viviendas, entre otros. El diputado del Partido Nacional, Rodrigo Goñi, y el economista Javier de Aedo coincidieron con el senador electo del Partido Colorado, Pedro Bordaberry, quien en una columna titulada Parasitismo y Acuerdos cuestionó al Partido Nacional por negarse a competir bajo el lema Coalición Republicana en todos los departamentos.
Parasitismos y acuerdos, tituló el senador electo Pedro Bordaberry su columna de este domingo en el diario El País, planteando que las departamentales de 2025 son una prueba importante para la coalición republicana y los partidos que la integran. En este sentido, recordó que el lema no compitió en octubre, pero sí lo hará en mayo, en Montevideo, Canelones y Salto, recordando que Tabaré Viera y Adrián Peña, en nombre del Partido Colorado, plantearon en su momento presentarla en todos los departamentos y no solo en esos 3. Pero el Partido Nacional se negó y fue un error, opinó Bordaberry, remarcando que sin embargo después cambió de opinión. Luego del triunfo del Frente Amplio y la consiguiente pérdida de votos en varios departamentos, surgen voces solicitando al Partido Colorado que realice acuerdos o no presente candidatos en varios departamentos. Por lo tanto, dice Bordaberry, en alusión al rechazo inicial de los blancos, la equivocación es aún más grave, porque el fundamento del pedido de acuerdo es para evitar que el Frente Amplio gane en departamentos donde hoy pueda hacerlo. Desde su punto de vista, fijarse como objetivo que otro pierda y no que uno gane es incurrir en lo que Ortega y Gasset definía como parasitismo negativo. Poco después de aparecida su columna, Bordaberry replicó los primeros comentarios de apoyo que recibió de dirigentes blancos, por ejemplo, del diputado Rodrigo Goñi, a quien saludó con un gracias, Rodrigo, es lindo compartir el camino. Y por su parte, el justamente mencionado diputado blanco, Rodrigo Goñi, manifestó que la coalición republicana no se vería perjudicada en caso de que el Partido Colorado no presente una candidatura a la intendencia de Montevideo, escenario en que el diputado blanco, Martín Lema, sería el único candidato por la coalición republicana en el caso de las elecciones de mayo. Por ahora, tanto el Partido Colorado como Cabildo Abierto no han definido postulaciones bajo el lema de coalición republicana. Un candidato fuerte basta para hacer una elección competitiva. Eso no implica de ninguna manera que descartamos la posibilidad de que los demás partidos puedan aportar con un candidato propio. Simplemente decimos y sostenemos, y es nuestra experiencia, de que no es imprescindible de ninguna manera que haya una múltiple candidaturas para tener mejores chances. Las chances con un solo candidato, entendemos cómo se vienen haciendo las cosas, con el proyecto que venimos trabajando, el entusiasmo que se ha creado, que tendríamos chances intactas para ganar la próxima elección municipal de Montevideo. Si no surge un candidato, digamos, con toda la potencia desde el Partido Colorado o desde Cabildo Abierto, entendemos que este candidato que tenemos, Martín Lema, sería un candidato único, con todo el apoyo, coordinando todos los demás aspectos, ediles, etcétera, alcaldías, para que sea el candidato de todos, que no sea el candidato solo del Partido Nacional. Eso es lo que nosotros estamos transmitiendo. Lo que vengo transmitiendo en los medios, por supuesto, se los transmití primero a ellos. Por su parte, la diputada colorada y secretaria general de la departamental en Montevideo, María Eugenia Rosselló, consideró que su partido ya definió presentar una candidatura a la intendencia de Montevideo bajo el lema coalición republicana. Consideró además que el diputado Goñi no debería involucrarse en las decisiones del Partido Colorado. El Partido Colorado en Montevideo tiene que reunirse a su convención a fines de enero, los primeros días de febrero a más tardar, a fin de proclamar este candidato, que va a tener que ser proclamado por la convención de la coalición republicana, también con vencimiento a mediados del mes de febrero. En cuanto a las declaraciones de Rodrigo Goñi, yo no me involucro en las internas de otros partidos, no me parece que esté bien que lo opine de la interna del Partido Colorado, es el Partido Colorado quien va a decidir si va a tener un candidato o no. Por lo pronto, ahora el Partido Colorado quiere tener un candidato y quiere competir en la interna de la coalición republicana, por lo tanto, las declaraciones de Rodrigo Goñi se las agradecemos, pero no las vamos a tomar en cuenta. Está muy bueno que él piense que su candidato es muy fuerte, está bueno eso, pero también nosotros queremos tener un candidato fuerte que compita en la interna de la coalición y por lo pronto creo que eso también va a enriquecernos como coalición. Nos vamos ahora a otros temas porque trabajadoras del Servicio de Atención a Violencia Basada en Género del Departamento de Rocha, del Instituto Nacional de las Mujeres, denunciaron haber sido despedidas de forma arbitraria. Señalaron que se dio por finalizado un convenio sin previo aviso a las usuarias y sin que existiera una evaluación técnica negativa. Nos cesaron de nuestras funciones hasta el día 7 de enero estuvimos trabajando, sin razones, sin justificación del motivo, solamente por un cierre de convenio, pero bueno, que no nos renovaron.
pero sin tener ninguna evaluación negativa desde IMujeres a nivel técnico, ¿no? Nosotras, más allá de esto, hace 7 años que venimos trabajando algunas de nosotras, ¿no? Venimos trabajando en territorio con mujeres mayores de edad que están en situación de violencia por razones de género, y en el histórico nunca nos había pasado esto, porque generalmente este tipo de contratos que son anuales, generalmente cuando cierran, bueno, se vuelven a abrir para que el servicio no cierre, ¿verdad? En este caso, bueno, se cierra sin darnos razones. Lo que entendemos es un despido abusivo, injustificado y arbitrario. Además, las trabajadoras denunciaron que no hubo un aviso a tiempo que las habilitara a hacer un proceso de cierre con las usuarias, muchas sufriendo situaciones extremas de violencia, y señalaron que esto configura una situación de violencia institucional para con estas mujeres. Y otro tema que preocupa a las actuales y a las entrantes autoridades es la seguidilla de homicidios ocurrida entre finales y principios de año. Y este fin de semana además acumuló nuevos casos en varios departamentos del territorio nacional. De acuerdo con los datos del Ministerio del Interior, el presente quinquenio será el de mayor cantidad de asesinatos desde que se llevan registros. El actual periodo de gobierno cerrará con la mayor cantidad de homicidios de que se tenga registro. El Observatorio Nacional de Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior contabiliza 1.584 casos en 4 años y medio, cifra a la que habrá que sumar los datos de los últimos 3 meses de 2024 y el recién comenzado trimestre de 2025. Según un informe del semanario Brecha, el director del observatorio, Javier Donangelo, confirmó que con los datos del último trimestre del año pasado ya se superó el total de homicidios del quinquenio anterior. Se trata de una tendencia que continúa en ascenso sin cambios significativos en el tiempo. En relación a los motivos de los homicidios, más de la mitad ocurrieron por ajustes de cuentas o conflictos entre criminales, indicador que en 2013 representaba 30% de los casos. En tanto, también se observa un aumento constante en las víctimas con antecedentes penales, que en 2024 representaron al 56% del total. Al respecto, Donangelo dijo al semanario que esto sugiere que el fenómeno suele darse en circuitos de gente ligada a actividades delictivas. Entre otros datos, el 70% de estos crímenes se cometieron con armas de fuego. La esposa del empresario Martín Mutio, que fue condenado por enviar un embarque de 4,5 toneladas de cocaína a Europa, aseguró que las condiciones de reclusión en las que se encuentra su marido en el ex-Concar son humillantes. Atribuyó esas condiciones a un ensañamiento particular debido por una cuestión política. Mutio cumple una condena de 15 años de prisión por delitos de narcotráfico. A fines de diciembre, luego de que se incendiara su celda en el Penal de Libertad, se resolvió su traslado a la Unidad 25, cárcel de máxima seguridad que funciona en el predio del ex-Comcar. Sol, su esposa, ofreció una entrevista al diario El Observador en el marco de la tercera audiencia de habeas corpus por el caso de Mutio, que se realizó esta semana. Según dijo, el empresario fue obligado a firmar contra su voluntad un acuerdo para ser trasladado a dicha unidad, donde no tiene salidas al patio, no hay baño y hay ratas y víboras, motivo por el cual sus abogados ya iniciaron acciones frente a organismos internacionales para pedir la mejora de sus condiciones de reclusión. Según la pareja del narcotraficante, hay un ensañamiento particular con Martín por una cuestión política que sostiene no entender. En ese sentido, subrayó que Mutio no se considera integrante del movimiento de participación popular. En su momento, cuando aparecieron las primeras acusaciones en su contra, varios referentes del MPP aclararon públicamente que el empresario no integraba las filas del sector. Consultada sobre si su esposo utilizó sus relaciones políticas para hacer negocios, sostuvo que Mutio tuvo vínculos con ambos partidos, en referencia también al Partido Nacional. Martín es muy desprolijo en sus negocios, yo trabajé con él y es muy despelotado, pero no es un narcotraficante, afirmó. Respecto a la detención y condena de su pareja, aseguró que a Martín lo usaron de trofeo político, de un lado y el otro. Había una necesidad social y política de encontrar un responsable porque era un cargamento muy grande y entonces no importó la verdad.
Se espera que este lunes la justicia española define si extradita o no a la esposa del narcotraficante Sebastián Marcet. La extradición sería a Paraguay. Estamos hablando de Giannina García Troche. El viernes se realizó la última audiencia prevista y desde entonces el tribunal tiene 72 horas para expedirse. Este viernes 10 se realizó la audiencia final del juicio de extradición de la esposa del narcotraficante uruguayo Sebastián Marcet, requerida desde Paraguay por blanqueo de capitales, asociación para delinquir, narcotráfico y lavado de activos. Detenida desde el 16 de julio de 2024 cuando quiso ingresar a España tras ser expulsada de Emiratos Árabes Unidos por tener una alerta roja de Interpol en su contra, fue trasladada para la audiencia desde el Centro Penitenciario de Toledo a la Audiencia Nacional de España en Madrid. Allí funciona un tribunal de primera instancia compuesto por 3 jueces que actúan en casos de crimen organizado, narcotráfico o delitos relevantes por su impacto en la economía local. De acuerdo con lo declarado por Santiago Moratorio, el abogado de García a medios locales como La Diaria y El Observador, la resolución podría ser favorable para su clienta ya que no se habrían aportado nuevos elementos y desde su perspectiva no está probado el nexo de García con el lavado de activos provenientes del narcotráfico. Sin embargo, la justicia paraguaya ratificó varias veces durante su detención en España que se trata de una pieza clave en la organización liderada por su marido, prófugo desde 2021. Una vez conocido el fallo de la Audiencia Nacional, las partes tienen una única posibilidad de apelar en un proceso de segunda instancia que no llevaría más de 6 meses. La justicia rechazó una demanda civil iniciada por las autoridades del Ministerio de Vivienda contra ex jerarcas de esa cartera. La acción rechazada aludía a presuntas irregularidades en el cobro de licencias no gozadas. La noticia divulgada por el semanario Brecha da cuenta de una auditoría realizada en el Ministerio de Vivienda cuando asumieron las nuevas autoridades. Esto se conoció tras un pedido de informes del senador cabildante Raúl Lozano, hoy ministro de Vivienda, referido a los días de licencia de los ex jerarcas de la Secretaría de Estado. Un informe interno del ministerio señaló supuestas incongruencias entre los días de licencia no gozadas que figuraban en el sistema y los que efectivamente fueron pagados. Según el informe, el cálculo equivocado habría beneficiado a la ex ministra Eneida de León, el exdirector general de Secretaría, Homero Guerrero, y el exdirector nacional de Vivienda, Salvador Esqueloto, entre otros jerarcas. Por estos días, Lozano afirmó que las ex autoridades deberían devolver el dinero mal pagado y el ministerio formó una comisión para determinar cuál era el monto que debía reclamar. Después de una negociación, el ministerio logró acuerdos de restitución de dinero con algunos ex jerarcas como Jorge Rux y Alejandro Nario, quienes quisieron dar por cerrado el tema. No así de León, Guerrero y Esqueloto, que defendieron haber cobrado lo que les correspondía. Tras una demanda civil por daños y perjuicios contra los ex 3 jerarcas, la justicia desestimó en todos sus términos la demanda con el argumento de que las irregularidades no existieron. La justicia consideró que el razonamiento de la administración es errado, amparándose en la antigüedad de los funcionarios en la administración pública. También el juez desestimó las críticas del ministerio sobre el pago de licencia no gozada. La reciente decisión de Meta, anunciada por su fundador, Mark Zuckerberg, de eliminar políticas de verificación en Facebook, Instagram y de WhatsApp, generó preocupación en países como Brasil, que evalúa impulsar un frente internacional contra la desinformación. A raíz de este nuevo escenario, el Observatorio Latinoamericano de Regulación de Medios y Convergencia prepara para mañana martes un conversatorio sobre la decisión de Meta versus América Latina y ahora qué, con especialistas de la región. El especialista justamente mexicano, Vladimir Cortés, quien en diálogo con MBD Noticias defendió la necesidad de contar con los mecanismos de verificación o de fact-checking. Un retroceso considerable en los esfuerzos que ha estado haciendo Meta, al igual que otras grandes empresas tecnológicas, en garantizar un espacio seguro, un espacio en donde efectivamente se puede ejercer la libertad de expresión, pero donde también se reconoce que es importante poner una serie de mecanismos para frenar la desinformación, frenar los discursos discriminatorios, poner también un énfasis en aquellos discursos de odio que también están dirigidos hacia los grupos, hacia las poblaciones históricamente marginalizadas y que están en una mayor situación de vulnerabilidad. En realidad también está haciendo modificaciones en su política de discursos de odio. Entonces, estar alertas, estar atentos y que esto también sirva como un llamado de que lejos de que esta decisión que tiene más un aire político
en realidad responda más a cómo seguir garantizando la protección de los derechos humanos y la protección de la seguridad de todas las personas en el espacio digital, sin que esto efectivamente sea un retroceso para el derecho a la libertad de expresión. Por su parte, Gustavo Gómez, el director de Observacom, dijo que Uruguay debería ir en la misma línea que Brasil y discutir un cambio de políticas en las redes sociales con Meta. Opinó que el próximo gobierno tendrá el desafío de poner límites a las plataformas. Está desafiando a Brasil, que es mucho más importante que Uruguay como mercado. Si está desafiando incluso a Europa y pidiéndole a Trump que la defienda respecto a sanciones que Europa quiere ponerle a Zuckerberg por concentración. Te imaginarás que para Uruguay, se imaginará la teleaudiencia que para Uruguay el problema es aún mayor. Desde hace tiempo venimos impulsando desde Observacom la necesidad de incorporar este tema en la agenda porque los derechos de las personas asegurados formalmente en nuestra legislación para el entorno analógico hoy no está garantizado a nivel digital. Y frente a un gobierno que arranca, yo creo que hay que sumarse a la iniciativa brasilera, empujar junto a otros países como Chile y otros países, por supuesto, democráticos, a buscar alternativas que le pongan límite a estas plataformas. Nosotros tenemos una ley de medios que también hay que revisarla, que está en la agenda del nuevo gobierno, que no regula nada de Internet. Los propios medios de comunicación están necesitando algún tipo de protección, algún tipo de legislación. Por un lado, para que no sean tratados de manera asimétrica, ¿no? Ellos tienen regulación, pero las empresas de Internet no. Pero además las empresas de Internet se llevan todo puesto. Y no solamente llevan puesto a estados, sino también a empresarios de los medios de comunicación y al periodismo en general. Mañana martes va a aumentar el precio del boleto. STM pagado con tarjeta será de 4 pesos a partir de mañana. Desde las 0 horas del martes, el boleto de 1 hora con tarjeta va a costar 49 pesos y en efectivo pasará a costar 60 pesos. El boleto de 2 horas, en tanto, con tarjeta STM subirá 6 pesos y pasará a costar 73 y en efectivo saldrá 90. Además, con tarjeta, el boleto céntrico aumentará 3 pesos, el zonal hará 2 pesos, el estudiantil categoría A subirá 2 pesos, el de categoría B aumentará 2 pesos con 80 centésimos y la combinación metropolitana se incrementará 6 pesos. El boleto para personas jubiladas categoría B subirá 1 peso, pero para personas jubiladas categoría A se mantendrá el precio y seguirá costando 11 pesos. Tampoco aumentará el pasaje de las personas beneficiarias del programa ABC, que seguirá costando 33 pesos. La comuna justificó los ajustes debido a que la recaudación del sistema cayó tras la pandemia y equivale a 82% de lo que se recaudaba en 2019, mientras que la oferta de servicios es equivalente a 95% de la oferta pre-pandemia. Desde el sector empresarial le dijeron a MBD Noticias que los aumentos también están influenciados por la reciente suba salarial del sector, dato que también es manejado desde la Intendencia. Este segundo bloque de MBD Noticias recibimos con muchísimo gusto y ya se encuentra con nosotros en estudio Gabriel Tenenbaum, Mariana Robello, quienes son coordinadores de un fuerte trabajo de investigación o de varias investigaciones, género, violencias y castigos en el sur global. ¿Cómo andan? Bienvenidos. Muchas gracias. Bienvenida. Gracias. Realmente son 10 trabajos, había que leerlos, había que leerlos. No, yo ya les dije que no los leí todos porque estamos hablando de 500 páginas, pero que hablan de una situación muy dura, como tiene que ver como son las violencias, pero sobre todo con el foco en las mujeres y en las niñas, ¿no? ¿Cómo surge la investigación y por qué el foco de hacer visible, ahí te pregunto, Mariana, la situación de mujeres, porque impacta diferente, según lo que plantean las investigaciones? Sí, nos parecía interesante eso. Veníamos trabajando como en conjunto con Gabriel con cuestiones de violencias y también eso, este libro es como un compilado donde hay trabajos de diferentes autoras de diferentes lugares, entonces en algunos casos eran estudiantes o investigadoras de Uruguay con las que estábamos trabajando como de forma más cercana en sus investigaciones, y en otros casos autoras internacionales de otros países con las que teníamos un diálogo. Y nos parecía interesante como poner como todo eso en conjunto, y sí, justamente a veces son temáticas que creo que, muchas veces que pensamos como en las situaciones de violencia macro, la pensamos muy vinculada como
a los varones y bueno, nos parecía interesante, creo que tiene como mucho el foco en bueno, cuál es el caso de las mujeres y como las especificidades sí, de estas formas de violencia, de vulneración de los derechos que son como muy específicas de las mujeres por bueno, las construcciones de género como dominantes. Entonces nos pareció interesante eso, como poder traer sí, ese foco justamente que tú decías. Acá hablamos también de cortes que tienen que ver con la población carcelaria, en el caso de Uruguay cómo ha crecido, también violencia de género, pero hay muchas violencias y que en las mujeres se expresa, Gabriel, de manera distinta y que recién se está viendo, ¿no? Sí, hay una ausencia importante en el campo de investigación, de la sociología del delito y del castigo y la criminología, en relación con, bueno, darle una lectura de género a distintos fenómenos, ¿no? Entonces el libro lo que hace es tomar en cuenta, por ejemplo, el lugar de las mujeres en el mercado de las drogas ilícitas, el diseño de la cárcel como tal, que es un diseño sobre todo de índole patriarcal, androcéntrico, donde no tienen lugar, por ejemplo, las mujeres como tal, pero también, por ejemplo, la población trans, qué consideraciones especiales podemos tener hacia esa situación. También hay artículos que abordan los temas, por ejemplo, de la explotación sexual, cómo se lee en clave de género el proceso judicial. Hay un artículo muy interesante sobre la Operación Océano, en un tipo de caso puntual que aborda la Operación Océano. Es interesante el lugar que ocupan las voces, por ejemplo, de los defensores de los formalizados, cómo entienden, digamos, el proceso judicial en clave de género. Bueno, hay un montón de información sobre distintos los niños, objetos, ¿no? ¿Qué pasa con, no se plantea la situación de hijos y de hijas en la cárcel de varones? ¿Qué pasa con la cárcel de mujeres? ¿Y cuál es la mejor situación y en esa tensión, ¿no? Con una población carcelaria que ha aumentado mucho. Totalmente, ¿no? Ahí la población de mujeres privadas de libertad ha aumentado mucho de la mano de su inserción en el mercado de las drogas ilícitas, que generalmente es una inserción muy parecida a la de los adolescentes, en el sentido de que forman parte de las posiciones más expuestas, digamos. Y además es algo muy interesante también, y es como una de las consecuencias, podemos decir, no deseadas de la ley de urgente consideración, si se quiere, no sé, quizás esa es una lectura, y es el hecho de que ciertas medidas que están asociadas con la reventa de pequeños gramos de un tipo de sustancia, que muchas veces las mujeres lo hacen de forma tal de poder seguir cuidando a sus hijos en el hogar, digamos, entonces el hogar, digamos, capaz que para el Ministerio del Interior funciona como una boca de venta de drogas, pero en realidad para la mujer en muchos casos esa reventa le permite tener un dinero en la jornada para alimentar a sus numerosos hijos que tiene ahí cuidándolos. Entonces la ley de urgente consideración fue muy dura con esa situación, las priva de libertad 4 años, por eso de forma casi perceptiva, y por lo tanto, ¿qué pasa con esos gurises, digamos, ¿no? Entonces, a veces lo que hay que entender, y un poco el libro aborda esos temas, es que el sistema penal, el Estado penal como tal, genera más problemas en determinadas situaciones. No es un remedio a nada, en realidad genera mucho más problemas. Y ese es uno, ¿no? La maternidad en privación es otra de las cuestiones también abordadas por el libro. Y también hablaba me llamó la atención de la resistencia. Por un lado, de las mujeres y las estrategias para repeler, ¿no? En la situación donde las ponen, ¿no? La ley, la violencia, porque a veces no son el primer foco de la violencia, a veces. Sí, es verdad, eso. Quedan como en esto que traía Gabriel, como en lugares muchas veces muy vulnerados. Creo que este caso de la LUC y del crecimiento de mujeres privadas de libertad es como un ejemplo de, bueno, eso, las situaciones a las que se ven expuestas, pero dentro de eso como que está como esta construcción de estrategias, y creo que algo que notábamos como algo en común en los diferentes artículos es que traían sí esto de que en realidad no son solamente figuras como vulneradas en situaciones de vulneración de los derechos, sino que aparecen formas de resistir, o sea, que no es solo que el sujeto tiene como este lugar como más pasivo, sino que el sujeto tiene como esta posibilidad de acción, y creo que ahí es interesante como de diferentes maneras, no sé, los artículos van abordando, hay uno de también las mujeres trans privadas de libertad en México, es parecido a lo que pasa en Uruguay, que no está acá en el libro, pero bueno, muestra eso, como esas formas más colectivas y formas como entre mujeres de generar como lazos que permiten sostenerse en situaciones que sí, que son precarias y que son como difíciles de ser llevadas. En ese sentido, hay un artículo de Venezuela que es muy interesante para pensar el caso uruguayo. Madres de jóvenes que están involucrados en actividades delictivas que se organizan
para mediar en las comunidades y evitar situaciones de violencia. Ahora nosotros tenemos en el país un programa apoyado por el BID que se llama Barrios sin Violencia, toda la discusión sobre los interruptores de violencia, etcétera, y todo el enfoque que tiene ese tipo de programa. Bueno, acá hay un ejemplo con otro tipo de enfoque, con agentes comunitarios que son las madres de alguna manera, que todo eso tiene todo, digamos, un background, si se quiere, muy importante, lo que significa para los gurises que sean las madres las que están mediando y separando y trayendo pacificación en los territorios. Es una experiencia muy interesante para nuestro país. ¿Por qué tomaron estos 3 países para pensar lo del sur global? ¿Hay denominadores comunes que nos hacen pensar o son un espejo de lo que nosotros, hacia dónde, lo que estamos pasando? En realidad los artículos que están ahí, como decía Mariana al inicio, son fruto de este proceso que tenemos de trabajo de hace ya 4 años, de trabajando distintos ángulos, si se quiere, de lo que hace al vínculo entre el delito, el castigo y el género. Y todas estas personas formaron parte, si se quiere, de esos procesos en algunos momentos de estos 4 años. Entonces el libro es como resultado de ese gran proceso en sí, ¿no? No es que comparamos Venezuela con Uruguay por alguna razón, sino que nos interesaba estas experiencias en Venezuela o en México en relación un poco con lo que está sucediendo acá, pero también con ese proceso de trabajo que hicimos en conjunto. Si tuvieran que decir, por ejemplo, cuáles son, por la gente que nos está mirando, a ver, la justicia es igual para todos, aunque plantean, Lucía Fernández planteaba, bueno, la falsa neutralidad de la justicia, pero es decir, ¿por qué las mujeres están golpeadas de manera diferente por la violencia? ¿Qué dirían? ¿Qué responderían? Sí, es como ahí un poco complejo, pero esto que traías que dice Lucía Fernández como de la aparente neutralidad de la ley, es esta idea de, bueno, hay como un imaginario, y es verdad, la justicia no es como una crítica como al sistema entero de justicia, pero esto no trae tal vez las especificidades. Pienso en esto que hablaba Gabriel como de la maternidad, por ejemplo, no es un foco que tenga puesto la justicia y muchas veces hay como un montón de otras intersecciones de alguna manera. Como que la ley lo que a veces se plantea es, bueno, está pensada en términos de la figura del varón, entonces muchas veces aparecen ahí como otras intersecciones que no son como pensadas más específicamente. Sí. En este tema de la maternidad es muy interesante, porque por ejemplo en la cárcel número 5, que es de mujeres sin hijos, ¿no? Que hay la cárcel esa está en pésimas condiciones y hay un proceso supuestamente de crear una nueva cárcel para mujeres en Punta de Rieles y en eso está y no sabemos bien hacia dónde va. Pero muchas de las mujeres que están ahí son madres. Y el mandato de la maternidad, o sea, no termina, digamos, en la puerta de la cárcel, sigue adentro de la cárcel. Y muchas veces para cumplir con el mandato de ser una buena madre, se incurren en actividades delictivas para poder seguir, digamos, brindando algún tipo de provisión a sus hijos fuera de la cárcel. Y después hay todo un tema relacionado con el vínculo con los entornos familiares. Los estudios internacionales nos dicen muy claro de que los procesos de desistimiento delictivo, o sea, en el egreso de la cárcel, son muy importantes que se den en relación con los vínculos afectivos. Los entornos familiares son claves en ese sentido, sobre todo con los hijos. Y muchas veces se pierden esos vínculos afectivos por distintas causas, pero entre otras por los límites que pone la propia cárcel. Por ejemplo, ir a visitar la cárcel no es sencillo. Para un niño, un adolescente, para nada es sencillo, es muy complicado. Y imagínate días de lluvia, de frío, pueden estar horas esperando para entrar, las revisiones, entrar a un lugar que obviamente no es para nada lindo. ¿Y qué estamos haciendo al respecto? Al revés, lo estamos quebrando la posibilidad de entablar un lazo con el entorno familiar y por lo tanto va en contra del propio desistimiento delictivo de esas madres. Claro, para ir redondeando, ¿qué puede hacer el Estado? ¿Cuáles son los caminos? Porque en algunos de los artículos planteaban como también soluciones o salidas. Si tuvieran que decir algunas de esas posibilidades, ¿qué tiene que hacer el Estado? ¿Por dónde ir? Bueno, acá en este punto es muy claro. Digamos, los artículos proponen un montón de cosas y son muy variados, pero en este punto es clarísimo de que si uno quiere apostar al desistimiento delictivo, ¿no? Que puede ser temporal, digamos, pero quiere apostar al desistimiento delictivo o en palabras más llanas a la rehabilitación de estas mujeres, no se puede quebrar los entornos familiares. Digamos, el Estado, mediante el sistema penitenciario, debería hacer todo lo posible para que esos vínculos se mantengan, porque es lo que va a poder ayudar, colaborar en el futuro del egreso. Digamos, las personas privadas de libertad en algún momento van a salir.
Y uno tiene que, de momento cero que la persona entra a la cárcel, tiene que estar pensando en la salida y el fortalecimiento de esas familias y el vínculo con la persona que está privada de libertad es algo básico y no se está trabajando al respecto. Tú hablabas recién, bueno, y escribiste además, hablaste sobre el caso de, lo pusiste en tu Twitter, del caso de Ámbar, esta niña de 2 años que, bueno, ingresó con 15 orificios de bala, tremendo, ¿no? Como un ejemplo de esas violencias, ¿qué tiene que hacer? ¿En qué falló el Estado? ¿Está fallando el Estado? ¿Sabés lo que pasa? El caso de Ámbar es una tragedia y nos habla de muchas cosas. Pero hay algo que me parece muy importante tomar en cuenta. Generalmente los saberes que están en la vuelta para pensar y poder hacer algo sobre el caso de Ámbar y tantos niños y adolescentes que están en eso, que son cientos, es muy situacional. No se pudo hacer nada al momento de que otra persona le dispara al padre y tiene en sus brazos a Ámbar. Se piensa en ese momento, pero Ámbar tiene más de 2 años de vida. Y el momento cero que nació, cuando nació, le hicieron un certificado de nacida viva. Y después capaz que le hicieron la partida. Y después hubo distintos controles pediátricos. Y después capaz que hubo algún tipo de inserción en algún CAIF. Y después se enfrentó con la sociedad civil que está en el barrio. Hay distintos momentos que entran en contacto el Estado y la sociedad civil. No es para echar culpa a la sociedad civil, no quiero entrar en eso. Pero lo que no estamos pensando es que pasaron 2 años de esa vida. Y que en esos 2 años ya se conocían los factores de riesgo y las condiciones de desventaja que tenía Ámbar y probablemente sus progenitores también, porque esos son descuidos heredados del Estado y de comunidades, etc. Y no se hace nada, porque tenemos una mirada sumamente situacional e inmediatista. No puede trazar las rutas de los gurises. No hay mayor misterio para hacer eso. Y no lo estamos haciendo. Y ahí trazar esa ruta y tener esa información es una forma de intervenir mucho antes ante este tipo de situaciones. La pobreza también, ¿no? Ni que hablar. Mariana Robello, Gabriel Tenema, muchísimas gracias. Y bueno, estaremos, cuando vengan todos los especialistas del exterior, los convocaremos nuevamente. ¿Cómo no? Muchas gracias. Nosotros ahora seguimos con información desde el exterior y ya le damos la bienvenida a Eduardo Delgado. Eduardo, muy buenos días, ¿cómo estás? Buen día, Pilar, un gusto saludarte. Estoy en el edificio Plaza Alemania, aquí en la zona de Palermo, a metros de la Rambla de Montevideo, donde hoy retoma actividades el presidente electo, Yamandu Orsi, junto a futuras autoridades del gobierno que asumirán desde el 1 de marzo. Varias reuniones previstas para esta jornada aquí en este edificio, justamente como decíamos, en retomar actividades de parte de las autoridades que asumirán desde el 1 de marzo. Buscan avanzar en varias definiciones, tanto de políticas públicas y medidas a tomar desde el 1 de marzo, como también la definición de diferentes cargos de gobierno, que aún resta tomar definiciones. En ese sentido, recordar que hasta el momento el Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Gonzalo Sibila, y el Ministerio de Turismo, a cargo de Pablo Menoni, son los dos secretarías de Estado en donde ya se conocen todos los directores que asumirán desde el 1 de marzo. Resta definir en los otros ministerios, si bien hay varios nombres que han trascendido como posibles dentro de los cargos a tomar. Entre los que resta definir está el Ministerio de Salud Pública. En ese sentido, el dirigente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública, Martín Pereira, se refirió a los contactos que tiene previsto el sindicato con las autoridades que asumirán desde el 1 de marzo y que estarán encabezadas en el Ministerio de Salud Pública por Cristina Lustenberg. Bueno, hay que ver la igualdad de atención en todo el país y las condiciones laborales que van de la mano de la igualdad de atención. No es lo mismo trabajar en Montevideo muchas veces que trabajar en el interior del país. Eso es un tema a tratar, el acceso a la medicación, las condiciones laborales, la falta de personal y también los temas salariales que se van a discutir en el marco del presupuesto nacional y las distintas rendiciones de cuentas. ¿Sigue estando rezagado el interior del país? Sí, sigue estando rezagado el interior del país con lo que es la atención. Uruguay es un país que no tiene problemas de movilidad ni geográficos para llegar a cualquier punto del país, pero hay que pensar desde la formación de los profesionales, tanto médicos como no médicos, en la salud para que después se radiquen en el interior del país. Además, esperan la designación del director de Servicio Civil para abordar el nuevo régimen de certificaciones que impuso el gobierno de la calle Pou, con el fin de revertir la normativa que entienden que es inconstitucional. OIT le dio la razón a COFE y se va a convocar al tripartito aquí en Uruguay y bueno, estamos a la espera de la convocatoria. Creemos que se va a empezar a negociar con este gobierno, pero se va a terminar con el nuevo gobierno de definir en forma tripartita junto a la OIT.
¿Entienden que con este nuevo gobierno hay más margen para negociar? Sí, el Frente Amplio no votó estos artículos en el Parlamento. Cuando hablamos con el presidente electo en campaña planteó, sentarse a revisar y que ya íbamos a tener números arriba de la mesa para revisarlo. Los números que se han dado le dieron la razón a COFE. No hay un cambio significativo en ningún organismo de que se hubieran reintegrado cientos de trabajadores como planteaba el Poder Ejecutivo. Eso no es así, se mantiene en la misma medida y hay que ver situaciones alarmantes como es el Ministerio del Interior y su tasa de suicidios dentro de sus trabajadores. Creo que eso es a atender y no es descontándole salario que se va a mejorar esa situación. Agregar, Pilar, que varios integrantes del futuro gobierno han hecho mención a la falta de información que se ha recibido de parte del gobierno actual sobre diferentes ministerios, en especial el Ministerio de Economía y las cuentas públicas, lo que consideran fundamental justamente para proyectar el nuevo gobierno que asumirá desde el 1 de marzo. En ese sentido, está previsto que se busque pisar el acelerador en cuanto al contacto con el actual gobierno, tanto a nivel de el futuro secretario de Presidencia y prosecretario, como de los ministerios que asumirán desde el 1 de marzo con quienes son ministros en este gobierno. En ese sentido, recordar que, por ejemplo, hoy habrá reunión en el Ministerio de Turismo entre Eduardo Sanguinetti y Pablo Menoni. Ese es uno de los temas prioritarios a definir. Y también un tema nada menor que debe definir Orsi con su equipo de gobierno es la designación de las empresas públicas, quienes serán los responsables de cargos tan relevantes en el futuro gobierno, y también como en esas empresas estarán los integrantes de la oposición política. Ahí comenzarán los contactos justamente con los partidos de la coalición actualmente en el gobierno para definir su integración al futuro Poder Ejecutivo en diferentes cargos. Estaremos comunicando en el correr de la jornada sobre lo que ocurre aquí en el edificio Plaza Alemania. Muchísimas gracias, Eduardo. Estaremos atentas entonces a lo que surja allí en ese equipo de transición, movimientos de transición. Y acá tenemos una invitación ahora para hacerles, porque desde este miércoles 15 de enero y hasta el 26 de febrero se inicia un nuevo ciclo de cine al aire libre. La iniciativa es organizada por la Intendencia mediante Montevideo Audiovisual, con funciones en el Jardín Botánico, el Parque de la Amistad, el Castillo del Parque Rodó, el Parque de Punta Yeguas, entre otros. Iniciamos un ciclo de verano expandido porque largamos con el Botánico primero este viernes y sábado, que vamos a hacer 4 funciones de cine al aire libre, y después ya con toda la programación de cine de verano al aire libre, que estaremos por todos los barrios, como siempre dando películas de ficción uruguayas y dando películas también para toda la familia. La entrada es libre, hay que llevar la sillita nomás, como nosotros decimos, porque eso hace también que la experiencia sea más confortable, y se vino bárbaro, porque en realidad lo mejor es que haya calor y que haya esas tardecitas, noches de verano bien densas, y yo creo que ahora en estos días se está alargando el verano y eso nos va a ayudar buenísimo para esto de dar cine al aire libre en la ciudad, que realmente es una cosa hermosa. Vamos a seguir hablando de cine porque hasta el 17 de febrero están abiertas las inscripciones para jóvenes de entre 17 y 30 años que estén interesados en estudiar en la Escuela Comunitaria de Cine del Oeste. La escuela ofrece 60 becas para iniciar la formación en cine y audiovisual y dura 3 años. Los cursos inician en abril y se dictan de lunes a viernes de 18 a 20 y 30 horas en el Parque Tecnológico Industrial del Cerro. Las inscripciones para postular a las becas 100% gratuitas de la carrera de formación integral en cine y audiovisual se realizan en la web cineeneloeste.com. Este año son 60 cupos, queremos que más estudiantes puedan ingresar a la escuela. Y nos parece que es una oportunidad única. La escuela tiene como su lema: otras miradas son necesarias. Queremos construir miradas del cine desde los barrios del oeste. Nosotros elegimos trabajar ahí porque es donde, cuando estudiamos este proyecto, es donde había menos oportunidades culturales, de acceso a la cultura, por un lado, y por otro, menos oportunidades en la formación en cuanto a las áreas del cine. Era una necesidad que existía de poder tener una escuela que no pusiera requisitos previos, no hace falta haber terminado preparatorio, por ejemplo, bachillerato. El espacio de formación integra el programa Oeste Audiovisual del municipio A, que incluye la exhibición de películas de distintas salas de sus barrios.
Bien, y del ámbito internacional nos enfocamos en Estados Unidos porque cuando asuma Donald Trump el 20 de enero su segundo mandato, se convertirá en el primer convicto en dirigir la primera potencia mundial, luego de que fuera sentenciado a una condena de libertad incondicional por el juicio de la ex actriz porno Stormy Daniels. El juez Juan Merchan sentenció a Trump en una audiencia a la que asistió por videoconferencia y a la cual calificó, una vez terminada, como una derrota de la supuesta caza de brujas emprendida por los radicales demócratas. Sin embargo, también dijo que su equipo legal apelará la sentencia. En mayo de 2024, un jurado declaró culpable a Trump de 34 delitos de falsificación de registros comerciales para comprar el silencio de la ex actriz porno Stormy Daniels antes de las elecciones de noviembre de 2016, que ganó, y evitar que saliera a la luz durante la campaña. Ante el tribunal, Trump se negó a devolver el saludo al juez y dijo que este proceso había supuesto para él una experiencia horrible, antes de reiterar: soy completamente inocente, no hice nada incorrecto, según el audio que la sala proveyó posteriormente. Sus abogados intentaron por todos los medios que se desestimara el caso, cuyo juez y fiscal a cargo fueron acusados por Trump de ejecutar una persecución política en su contra, incluso de interferencia electoral. El último cartucho legal de Trump era el Tribunal Supremo, que el jueves decidió in extremis y por una exigua mayoría de 5-4 jueces, incluidos 2 republicanos supuestamente proclives a Trump, que la sentencia debía seguir adelante. Hasta aquí llegamos con esta primera edición. Ahora quedan en compañía de Ciudad Viva. La actualización informativa será a las 13, a las 18:55 y mañana bien tempranito a las 8 en punto con las primeras noticias de TV Ciudad. Pasen ustedes muy bien, buena jornada.